¿Cómo pueden los escritos gnósticos aseverar que hay un Dios incognoscible más allá del mundo material, si éste, como su descripción lo dice, no se puede conocer, y por qué tal Dios incognoscible permite que mi espíritu permanezca atrapado en esta realidad material? Tales interrogantes asaltan frecuentemente al sujeto que incursiona en los escritos gnósticos, como los que conforman la sabiduría hiperbórea. A continuación trataremos de brindar una respuesta, pero antes, dejaremos asentado para el sujeto que ha tenido tales interrogantes, que si éste desea obtener una comprensión auténtica a tal respuesta, deberá antes despojarse de todo dogma, preeminencia y mantener un criterio abierto a toda posibilidad, para evitar prejuzgar y así asimilar la respuesta de manera óptima. Pasemos pues, a la primera interrogante, para la cual es necesario dejar en claro que en los escritos gnósticos se explica básicamente, que existe un Dios que no pertenece ni creó la realidad material, el cual tiene, desde nuestro rango de percepción, una cualidad de incognoscible, lo cual significa que no puede ser conocido o comprendido. La sabiduría hiperbórea afirma la existencia de este Dios y le llama incognoscible porque éste no puede ser conocido mediante los alcances de la razón o el afecto, pues como en los mismos escritos se explica, la razón y el afecto son esferas que pertenecen al ámbito álmico, y su accionar ocurre solo hacia el mundo fenoménico, por lo tanto inútiles a la hora de tratar de percibir la existencia, que como hemos visto en anteriores vídeos, tal existencia no es producto del alma, pues la existencia es lo que llamamos espíritu, y éste solamente ha dado lugar mediante su encadenamiento, a lo que llamamos la conciencia, que solo es una manifestación del espíritu, por lo tanto el incognoscible solo puede ser experimentado en su plenitud cuando el espíritu se haya liberado del mundo material, mientras no sea así, el espíritu únicamente continuará dando autonomía al alma que lo mantiene dentro de su propia realidad, la cual es denominada puesta de sentido en la sabiduría hiperbórea. Esta puesta de sentido es para el Virya perdido toda su realidad a la que cree pertenecer, la cual ha sido creación de un ser al que la sabiduría hiperbórea llama demiurgo, este significa creador, el cual da al sujeto la falsa percepción de un Dios superior, percepción con la que el sujeto que indaga por primera vez en los escritos gnósticos trae como resultado de la interacción en la puesta de sentido, es ahí donde ha ido cimentando un concepto de Dios influenciado por la cultura, donde se le concibe erróneamente como un ser superior, y que como tal, tiene la potestad de todo cuanto ocurre dentro de esta realidad, la cual desde la falsa perspectiva del espíritu encadenado se percibirá como totalidad indiscutible y resultará absurdo pensar que exista algo más allá de ella. Como hemos visto, el Virya perdido, en el cual han surgido tales interrogantes, está condicionado por el concepto típico de Dios que le ha sido resultado de la cultura que conforma su realidad, pues el mismo sujeto, al no poder explicar con exactitud los fenómenos que ocurren dentro de esta, con los cuales el alma se identifica y admira, los percibirá como resultado de un ser superior ajeno a sí mismo. Es con este falso concepto de Dios, que el sujeto arriba la búsqueda gnóstica, y es cuando encuentra que en los escritos gnósticos se habla de un Dios fuera de esta realidad, el cual es muy superior al Dios creador y que tiene un carácter de incognoscible, que el sujeto, confuso por tal aseveración, querrá encerrar al Dios incognoscible dentro de un concepto para su posterior análisis, el cual será llevado a cabo con la que cree es su mejor herramienta, la cual es el razonamiento, pero esta, como ya vimos en anteriores vídeos, es inútil al momento de dar la respuesta a la pregunta formulada, y más inútil aún al tratar de experimentar una existencia genuina, pues tal herramienta solo acciona hacia el mundo fenoménico, lugar donde se percibe la realidad por medio de arquetipos, y al no encontrar un arquetipo para el nuevo hallazgo, lo querrá conceptualizar para volverlo uno más y así poder manipularlo para su posterior análisis de existencia. Proceso en el que en lugar de experimentar al Dios incognoscible, lo envasará como un concepto, que a fin de cuentas será ilusión. Este concepto, el cual aunque ilusorio, ahora es parte de su cultura, pasando así a ser uno más de los arquetipos mentales, con el cual podrá ser dado por cierto o falso por el criterio del sujeto, el cual, al no contar con una predisposición gnóstica la cual es indispensable a la hora de experimentar la existencia, archivará como conocimiento. Pasemos ahora a la segunda pregunta hecha en un principio, la cual es, ¿por qué el Dios incognoscible permite que mi espíritu permanezca atrapado en esta realidad material? Como ya vimos, el sujeto concibe, gracias a la cultura, a Dios como un ser superior a él mismo y llega a los escritos gnósticos con tal paradigma, el cual por lo pronto no podrá concebir de una manera distinta. En la sabiduría hiperbórea, se habla del espíritu, el cual es nuestro verdadero yo, tal espíritu,
existe ya omnipotente, omnipresente, omniabarcante e indómito en sí mismo, existe en una totalidad a la cual no ha llegado por evolución, ni por obra y gracia de ningún Dios creador. Por ello en los escritos se le da una definición de espíritu increado, su totalidad existe intrínseca a lo incognoscible, y se encuentra atrapada en esta realidad mediante un engaño el cual nos da la ilusión de existir en tal realidad, y es a través de tal engaño descrito a detalle en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, que se nos ha hecho creer que el creador de tal engaño es superior a nosotros, pero como ya dijimos es solo una ilusión, que aunque muy persistente es suficiente para que no concibamos nuestro verdadero potencial, siendo casi imposible darse cuenta de tal engaño. Es así que el sujeto al formular la segunda pregunta, concebirá al Dios incognoscible como externo a él, y prácticamente, lo culpará por no liberarlo, pues el sujeto pensará que como Dios, de haber querido, ya lo habría liberado del encadenamiento al que está sometido su espíritu, verá así al Dios incognoscible como un Dios indiferente a su sufrimiento, mas gracias a la ilusión de esta realidad, no sabrá que tal Dios incognoscible existe intrínseco a su propio espíritu, pues como ilusión, esta realidad le habrá de bloquear el recuerdo de su origen, negándole así el acceso a su yo verdadero, el cual tiene el potencial suficiente para poder liberarse a sí mismo, pues la ayuda que el sujeto cree se le ha negado por el Dios incognoscible, la lleva en su espíritu solo que al no tener acceso a su yo verdadero, tal liberación le ha de resultar imposible. Para dar una conclusión reafirmaremos que el espíritu es intrínseco a lo incognoscible, y su manifestación en el alma es la conciencia del sujeto, el cual, según su predisposición gnóstica podrá experimentar el llamado de su espíritu, por lo tanto no es que tal Dios sea ajeno a nuestro encadenamiento en la materia, más bien, habría que despertar al potencial de nuestro espíritu el cual existe más allá de la puesta de sentido, y notar que si aún nos hallamos en tal encadenamiento, no es por culpa o indiferencia del Dios incognoscible al que erróneamente queremos comprender, sino por nosotros.